Recuerdo esa Nochebuena como si fuera ayer. Estaba en casa, sentado a la mesa del comedor, esperando la llegada de mi familia. El aroma a pavo asado inundaba la casa, y el suave resplandor de las luces del árbol creaba una atmósfera acogedora. Afuera, la nieve caía ligeramente, tiñendo el vecindario de un blanco silencioso y perfecto. Acababa de colocar los últimos platos cuando noté la casa de mi vecino al otro lado de la calle. Sus luces navideñas seguían encendidas, parpadeando en la oscuridad. Al principio, era reconfortante un cálido brillo festivo que atravesaba la fría noche. Pero entonces vi un movimiento que no cuadraba. Alguien estaba subiendo a su pórtico. Sentí un vuelco en el estómago y me quedé paralizado, sin saber si debía gritar o permanecer en silencio. La figura se movía lenta y deliberadamente, y pude ver su sombra alargarse sobre las ventanas. Sentí un nudo apretado de inquietud instalarse en mi pecho. Debatí si debía alertar a mis padres o simplemente observar en silencio desde la ventana. Cada instinto me gritaba que aquello no era normal, pero una parte de mí deseaba entender lo que estaba viendo. Podía oír mi propia respiración, ruidosa en la habitación, por lo demás silenciosa. Cada parpadeo de la luz parecía sincronizado con los movimientos de la figura. Intenté distinguir detalles, pero la nieve y la oscuridad lo hacían casi imposible. Quienquiera que fuese, se movía como si supiera exactamente lo que hacía. Entonces me di cuenta de que podía ver su reflejo débilmente en el cristal de mi ventana, como si los estuviera espiando a través de otra capa de realidad. Mis padres llegaron justo en ese momento, cargando bolsas llenas de comida y adornos. Quise señalar lo que había visto, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Desde el otro lado de la mesa, observé cómo mi padre colocaba los platos, riendo y charlando como si todo fuera normal. Mientras tanto, la figura permanecía inmóvil, ahora simplemente de pie en el pórtico. No podía quitarme de encima la sensación de que alguien me estaba observando a mí también, incluso desde dentro de la casa. Cada sombra en la habitación parecía más nítida, más oscura. Mi hermano pequeño pasó corriendo junto a mí, emocionado por tomar una galleta, y me di cuenta de lo normal que parecía todo lo demás. Sin embargo, la figura de afuera no se había movido ni un centímetro. Intenté convencerme de que era alguien dejando un regalo o un bromista del vecindario, pero había algo en su forma de estar de pie que me erizaba la piel. Seguía mirando de reojo a la ventana, esperando verlos desaparecer, pero no lo hicieron. Recuerdo que finalmente me senté a la mesa, intentando concentrarme en la comida. Mis manos temblaban ligeramente mientras tomaba el tenedor. Mi familia reía y hablaba, completamente ajena a la figura al otro lado de la calle. Cada pocos segundos, miraba la ventana de reojo, con el corazón latiéndome en el pecho, esperando estar imaginando cosas. La cena estaba en pleno apogeo y los cálidos aromas de puré de papas y salsa llenaban la habitación. Mi familia reía, pasándose los platos de un lado a otro, completamente ajena a la tensión que me carcomía. Seguía lanzando miradas furtivas hacia la ventana, mis nervios se deshilachaban con cada parpadeo de las luces de afuera. La figura seguía allí. Apenas podía distinguir rasgo alguno, solo una silueta que no encajaba. Mi mente corría, intentando racionalizarlo, pero nada tenía sentido. Se sentía como si me estuvieran observando con la misma intensidad con la que yo los observaba a ellos. Me excusé con el pretexto de ir por más agua. Cada paso hacia la ventana hacía que mi estómago se revolviera, el frío cristal bajo mis manos me provocaba escalofríos. La figura se había movido ligeramente y noté que sostenía algo largo. Quería gritar y llamar la atención de mis padres, pero no pude obligarme a interrumpir su alegría navideña. La figura ahora parecía estar agachada, moviéndose con una lentitud deliberada que me erizaba la piel. Pude oír el crujido apenas perceptible de la nieve afuera, como si estuvieran caminando o cambiando de peso con cautela. Mi mente no dejaba de repetir los peores escenarios, ninguno de ellos reconfortante. Regresé a la mesa, fingiendo participar en la conversación, pero no podía concentrarme. Mis padres seguían charlando, mi hermano se metía un panecillo en la boca, completamente ajenos. Todo lo que podía ver era esa figura y los movimientos sombríos en su pórtico.
Finalmente reuní el valor para susurrarle a mi padre al respecto, intentando mantener mi voz baja. ¿Viste a alguien afuera?, pregunté, asintiendo hacia la ventana. Él se rió, diciendo que probablemente era alguien revisando las luces o un vecino dando un paseo, pero no miró. Lo intenté de nuevo, insistiendo, y fue entonces cuando mi padre miró hacia afuera. Su sonrisa vaciló ligeramente y entrecerró los ojos en la oscuridad. La figura había desaparecido. Sentí una mezcla de alivio y confusión, pero en el fondo sabía que no se habían ido muy lejos. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso por mi parte. Seguía imaginando a la figura justo más allá del jardín, observándonos a través del tenue resplandor de la nieve y las luces navideñas. Cada sonido de afuera, el viento, el crujido de la nieve, me hacía sobresaltar, mis nervios a flor de piel por la anticipación. Más tarde, después del postre, fui a revisar el patio delantero con el pretexto de tomar aire fresco. La nieve estaba intacta, excepto en el área del pórtico donde unas débiles huellas desaparecían abruptamente. Era como si quienquiera que hubiera estado allí se hubiera desvanecido en el aire. Corrí de vuelta adentro, con el corazón latiéndome, e intenté sacudirme la sensación de ojos siguiéndome. Mi familia no notó nada, riendo y hablando de planes festivos, pero yo no podía dejar de mirar de reojo la ventana, esperando a medias que la figura reapareciera. La noche estaba llegando a su fin y la mayoría de los platos habían sido retirados de la mesa. Mis padres charlaban sobre películas para ver después de la cena y mi hermano pequeño cabeceaba en el sofá. Yo me quedé cerca de la ventana, fingiendo ayudar con los platos, pero manteniendo un ojo en el jardín. De repente, vi movimiento de nuevo. La figura había regresado, parada justo detrás del pórtico, parcialmente oculta tras la barandilla. Me quedé inmóvil, sin saber si debía gritar o tomar mi teléfono. La nieve amortiguaba cualquier sonido exterior, dejando solo el tenue resplandor de las luces navideñas para revelarlos. Tragué saliva con dificultad, con el corazón martilleándome, y lentamente señalé hacia la ventana. Mi padre siguió mi gesto, frunciendo el ceño mientras entrecerraba los ojos en la oscuridad. La figura se movió ligeramente, como si reconociera nuestra mirada, luego se agachó y se deslizó detrás del lateral de la casa. Debatí si salir, pero el miedo me arraigó al sitio. Sentí un sudor frío en mi cuello, cada instinto gritaba que aquello no era algo que pudiera manejar solo. Mi hermano pequeño se agitó, murmurando en sueños, y me di cuenta de que tenía que actuar discretamente. Tomé mi teléfono con la intención de llamar a la policía en silencio, pero en el momento en que lo desbloqueé, la figura ya no estaba. Revisé cada ventana y rincón, pero no había rastro de ellos. Solo el tenue resplandor de nuestras luces navideñas iluminaba el patio vacío. Mis padres no notaron mi angustia y me obligué a sentarme de nuevo. El resto de la noche transcurrió en un silencio intenso por mi parte, mis ojos parpadeando constantemente hacia la ventana. Seguía imaginando a la figura regresar, acechando justo fuera de mi vista, esperando el momento adecuado. Mientras nos preparábamos para dar por terminada la noche, miré hacia afuera una última vez. La nieve estaba inmaculada de nuevo, excepto por un conjunto de huellas que se dirigían al pórtico y se detenían abruptamente. Sentí un vuelco en el estómago al darme cuenta de que habían estado justo allí, y ahora no había rastro de cómo se fueron. Intenté convencerme de que era una broma, alguien caminando por el vecindario, pero la forma en que habían aparecido y desaparecido no se sentía humana. El recuerdo de esos ojos, aunque nunca vi el rostro con claridad, me persiguió, y no podía quitarme la sensación de que habían estado observando, esperando. Finalmente, todos nos fuimos a la cama, pero el sueño llegó de forma intermitente. Cada crujido de la casa, cada sombra en la esquina de mi habitación, me hacía pensar que la figura había regresado. No podía discernir si era real o solo la paranoia de una tranquila nochebuena nevada. La imagen de ellos de pie en aquel pórtico me acompañó mucho después de que terminaran las fiestas. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Nunca había estado tan emocionado por la cena de Navidad de ese año, pero algo en la nieve que caía se sentía extraño. La casa estaba cálida, las luces brillaban en el árbol y mi familia reía en el comedor. Recuerdo pensar lo normal que todo parecía, pero una inquietud me carcomía la mente. Era una de esas sensaciones que no puedes explicar, como si alguien más observara en silencio. Nos sentamos a comer, pasando platos y charlando sobre las pequeñas victorias del año. Las ventanas se empañaron ligeramente por el calor interior, ocultando la vista del jardín. Fue entonces cuando lo noté, sutil al principio, una silueta pegada al cristal por fuera. Me quedé inmóvil, esperando que mis ojos me engañaran, pero la mano permaneció,
la palma plana, los dedos extendidos. Parpadeé, convencido de que tenía que ser una rama o nieve pegada a la ventana, pero no. El contorno era perfecto, demasiado humano, y no se movía con el viento. El pecho se me oprimió y sentí un sudor frío en la frente. Traté de mantener la voz tranquila, bromeando con mi hermano sobre los fantasmas de la nieve, pero él también parecía distraído, mirando el jardín. Me dije que no era nada, que quizás un niño vecino jugaba demasiado tarde, pero el jardín estaba vacío. La mano no se movía, pero yo la sentía observar, casi consciente de que la miraba fijamente. Mi madre llevaba la ensaladera, tarareando una melodía, ajena a la tensión que yo sentía. Quise advertir a todos, pero decirlo en voz alta sonaría a locura. Cada sombra en el jardín parecía exagerada, estirándose de forma antinatural bajo la tenue luz del porche. No sabía si la nieve caía con más intensidad o si era el latido de mi corazón lo que me lo hacía sentir así. Cada vez que desviaba la mirada, sentía la presencia intensificarse, como si esperara que la notara de nuevo. El aire se enfrió aún más, incluso a través de la ventana, y mis dedos me picaban de apretar el borde de la mesa. Intenté concentrarme en la cena, apartando los pensamientos de la mano de mi mente. La conversación se sentía distante, amortiguada, como si yo estuviera bajo el agua y todos los demás en una habitación normal. Entonces, la mano presionó con más fuerza contra el cristal, dejando una huella clara en la escarcha. No era un juego, no era casual, era deliberado, y sentí que el estómago se me encogía. Crucé la mirada con mi padre e intenté señalar discretamente, pero él reía por algo que decía mi hermana. Quizás no la vio. Debatí salir de la habitación en silencio, pero mi curiosidad me mantuvo anclado, incluso mientras el pánico comenzaba a surgir. La mano se movió ligeramente, deslizándose hacia abajo, y me di cuenta de que podría ser una figura completa agachada, oculta en la nieve. Susurré a mi hermano, apenas moviendo los labios, preguntándole si la veía. Sus ojos muy abiertos lo confirmaron, aunque se negó a hablar más alto. Ambos nos sentíamos atrapados, entre el miedo y la necesidad de mantener la calma frente a la familia. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, más fuerte que la risa y la charla a nuestro alrededor, y supe que esto era algo que ninguno de los dos podía ignorar. Para cuando terminó la cena, apenas pude tocar mi comida. Cada bocado se sentía pesado, cargado por la tensión exterior. La mano nunca dejó el cristal, y su sombra se extendía de forma antinatural, fundiéndose con la nieve como si le perteneciera. Recuerdo mirar a mis padres una última vez, debatiendo si contarles, pero el miedo a sonar a loco me paralizó la lengua. Después de cenar, todos se retiraron a la sala para abrir los regalos, pero yo me quedé en la mesa. La mano seguía allí, pegada a la ventana, casi esperando mi siguiente movimiento. Debatí llamar a mis padres, pero la idea de que se rieran me mantuvo en silencio. Mi hermano se sentó a mi lado, con los ojos muy abiertos, negando con la cabeza en silencio como advertencia. La nieve caía con más intensidad, cubriendo el jardín, pero la mano no desapareció. En cambio, noté débiles huellas que llevaban a la ventana, semicubiertas por la nieve fresca. No eran lo suficientemente profundas para ser pisadas, pero tampoco parecían naturales. Era como si algo pequeño y deliberado se hubiera movido cuidadosamente, posicionándose justo. Se me revolvió el estómago, me di cuenta de que la casa ya no se sentía segura. Quise levantarme, confrontar lo que fuera, pero mis piernas se negaron a obedecer. Cada músculo de mi cuerpo parecía congelado por el miedo, aunque mi mente corría buscando soluciones. Oía risas en la sala, normales y ligeras, pero se sentían distantes. Ansiaba unirme a la familia, pero no podía apartar la vista de esa ventana. Pasaron los minutos, cada uno estirándose más que el anterior. La mano se movió de nuevo, deslizándose ligeramente a un lado, casi rozando la escarcha como probando el cristal. Tragué saliva, dándome cuenta de que no era solo una mano. Era parte de algo agachado en la nieve. El susurro de mi hermano apenas se escapó, necesitamos decírselo a alguien, pero ninguno de nosotros se atrevió a hablar más alto. Me acerqué de puntillas a la sala, cuidando de no romper el frágil silencio. Cada paso se sentía amplificado, y seguía mirando la ventana.
La mano no se había movido más, pero su presencia era más pesada, de alguna manera. Casi podía sentirla mirándome a través del cristal, contando mis pasos, prediciendo mis movimientos. Finalmente llegué al sofá, intenté actuar con naturalidad, pero mis padres notaron mi tensión de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó mi madre, con preocupación en su voz. Abrí la boca, dudando, pero las palabras se me quedaron atascadas. ¿Cómo podía explicar una mano pegada a la ventana sin sonar a loco? Mi padre sonrió, asegurándome que eran solo nervios invernales. Incapaz de ignorar la presencia, me escabullí de nuevo para mirar el jardín. La nieve había dejado de caer, pero la huella de la mano permanecía nítida. Las sombras se extendían por el jardín, como si la mano perteneciera a algo mucho más alto de lo que parecía. El pecho se me oprimió con la sensación de ser observado, y sentí la presencia de mi hermano detrás de mí, silencioso y tenso. Ambos nos agachamos cerca de la ventana, intentando ver más allá del cristal esmerilado. La mano no se había movido, pero la presión parecía más fuerte ahora, casi empujando el cristal como probando su resistencia. Imaginé lo que sucedería si se liberaba, pero me obligué a respirar lentamente. No podía dejar de mirar, aunque cada instinto me gritaba que corriera. Finalmente, nuestros padres nos llamaron para el postre, y a regañadientes dejamos la ventana. Seguí mirando por encima del hombro, la huella de la mano persistiendo en mi visión. Aunque la cálida habitación me engullía, sentía la tensión del jardín exterior presionando. Esa noche, la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un escenario con algo invisible, esperando que cometiéramos un error. Esa noche, dormir parecía imposible. Cada crujido de la casa me hacía sobresaltarme, y seguía imaginando la mano pegada a la ventana de nuevo. Yacía en la cama, mirando el techo, reviviendo la escena una y otra vez en mi mente. Mi hermano dormía inquieto a mi lado, pero oía su respiración superficial, igualmente tensa. Intenté convencerme de que era un truco de luz, una sombra en la nieve, cualquier cosa para calmar el pánico creciente. Pero el recuerdo de esa perfecta huella de mano congelada persistía. Seguía imaginando lo que sentiría si tocara el cristal de nuevo. Mi corazón se aceleró, cada latido resonando más fuerte que el anterior. Incapaz de quedarme en la habitación, me acerqué sigilosamente a la ventana una vez más, linterna en mano. El jardín estaba silencioso y blanco, aparentemente normal. Pero entonces la vi, la mano, apenas perceptible ahora en la nieve, como si acabara de ser presionada de nuevo. Se me revolvió el estómago, y me di cuenta de que no se había ido. Llamé a mi hermano, susurrando con urgencia, y observamos juntos, paralizados. La mano se deslizó lentamente hacia arriba en la nieve, dejando un contorno distorsionado, y luego desapareció en la oscuridad. Ninguno de los dos habló, ambos sabiendo que seguía allí fuera, esperando. La tensión era insoportable, como si el propio jardín estuviera vivo con una intención silenciosa. Debatí despertar a nuestros padres, pero el miedo al ridículo mantuvo mis labios sellados. La idea de explicar algo tan antinatural parecía imposible. Nos quedamos acurrucados cerca de la ventana, observando el jardín e imaginando cada movimiento de las sombras en la nieve. Cada segundo se sentía más largo, estirándose en minutos, como si el tiempo se hubiera ralentizado. De repente, una sombra cruzó la luz del porche, pequeña y deliberada, rozando el cristal de la ventana. La mano había regresado, más nítida esta vez, casi presionando con más fuerza contra el cristal. Se me cortó la respiración, y pude sentir a mi hermano temblando a mi lado. Ninguno de los dos se movió, incapaces de hablar, nuestras mentes congeladas en ese instante. La mañana llegó lentamente, el sol luchando por atravesar las nubes. Dejamos la ventana para unirnos a nuestros padres, quienes se rieron de nuestras caras pálidas, insistiendo en que estábamos imaginando cosas. Pero yo sabía la verdad. El jardín no estaba vacío cuando llegamos. Algo había estado esperando, paciente y silencioso, y no tenía forma de probarlo sin sonar a loco. Intentamos disfrutar el día, forzando sonrisas y conversación, pero la sensación nunca nos abandonó. Cada mirada hacia la ventana me aceleraba el corazón, y el recuerdo de esa mano permaneció vívido.
Seguía imaginándola pegada al cristal, observándonos comer, esperando. Esa inquietud persistió, extendiéndose más allá de la Navidad, a cada noche nevada que siguió. Todavía me pregunto qué quería o por qué eligió esa noche. La casa se sentía segura, cálida y familiar, pero solo hasta que la nieve empezó a caer de nuevo. Ahora, cada vez que veo una ventana cubierta de escarcha, se me revuelve el estómago y siento la presencia silenciosa de algo justo más allá del cristal. Nunca olvidé esa noche, y nunca lo haré. Toda la semana había estado esperando la Navidad, ayudando a mis padres a decorar y preparando la cena. La casa olía a canela y pavo asado, el calor de la cocina llenaba cada rincón. Afuera, la nieve cubría suavemente el patio, silenciosa y tranquila, pero algo en esa quietud se sentía extraño. Miraba el árbol de reojo, como si esperara que se moviera, aunque sabía que no lo haría. Mi mejor amigo, Jaque, había llegado temprano, emocionado por conocer nuestras tradiciones familiares y la enorme mesa. Reíamos y bromeábamos mientras mamá acomodaba los cubiertos con precisión, pero yo no podía quitarme la sensación de que me observaban. De vez en cuando, captaba un parpadeo de sombra cerca del árbol, y cuando miraba directamente, no había nada. Llegaron los primeros 3 invitados, abrigados con bufandas, sus risas resonando en el pasillo. Papá trajo una bandeja de aperitivos y todo parecía normal, sin embargo, mi estómago se retorcía con pequeños ruidos que no podía identificar. Seguía viendo movimiento por el rabillo del ojo, formas fugaces que nunca lograba captar por completo. Mi corazón empezó a acelerarse mientras me preguntaba si estaba imaginando cosas. Cuando comenzó la cena, todos nos sentamos alrededor de la mesa, mamá servía rebanadas de pavo y guarniciones calientes. La conversación fluía, pero yo seguía mirando el árbol, sintiendo una creciente sensación de pavor. Jaque se inclinó y me susurró que creía haber visto a alguien parado detrás del árbol. Me volví rápidamente, pero el rincón estaba vacío, los adornos colgaban suavemente bajo el resplandor de las luces. Intenté reírme, diciéndole a Jaque que debía estar viendo cosas por las luces parpadeantes. Sin embargo, cada vez que parpadeaba, una forma parecía moverse ligeramente, escondiéndose justo detrás de las ramas. El resto de la familia no lo notaba, absortos en su propia charla, ajenos a la extraña tensión que yo sentía. Era una inquietud silenciosa, sutil pero pesada en la habitación. Incluso el sonido de los cubiertos raspando los platos parecía más nítido, casi amplificado, como si la propia casa estuviera escuchando. No podía ignorar la sensación de que alguien o algo estaba justo ahí, observándonos comer. Mis manos temblaron ligeramente al pasarle la salsa a mamá, mis ojos se desviaron hacia el árbol más de una vez. Las sombras parecían densificarse, moviéndose de formas ilógicas. Después de la cena, todos nos trasladamos a la sala, sorbiendo chocolate caliente y picando galletas. Las risas me sonaban forzadas, una fina capa sobre la tensión que no podía sacudirme. Jaque estaba sentado frente a mí, sus ojos fijos en el árbol como si esperara que alguien saliera de él. Me obligué a sonreír, pero la sensación en mi pecho se apretó, una advertencia silenciosa de que algo andaba mal. La chimenea crepitaba cálidamente, pero las sombras que proyectaba parecían cobrar vida, estirándose hacia los rincones de la habitación. Me dije a mí misma que era solo imaginación, nervios por la emoción y el azúcar del chocolate. Aún así, se me erizaron los vellos de los brazos y un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Cada instinto me gritaba que el árbol escondía algo más que adornos. Finalmente, me disculpé, diciendo que quería revisar la nieve afuera, fingiendo curiosidad por la capa fresca. Salir al aire frío y crujiente no me ayudó a calmarme. En cambio, noté huellas en la nieve que llevaban directamente a la parte trasera de la casa. Se me encogió el estómago y supe que no podía explicar cómo habían aparecido, ya que nadie más había salido. Me quedé en la puerta trasera, mirando las huellas que se dirigían hacia el árbol, mi aliento empañaba el aire frío de la noche. El patio estaba vacío, excepto por el tenue resplandor de las luces navideñas, pero podía sentir ojos sobre mí. Dudé en volver adentro, pero una extraña fuerza me impulsó a acercarme, mis botas crujiendo en la nieve. Cada instinto me decía que me detuviera,
sin embargo, la curiosidad me empujaba hacia adelante a pesar de la inquietud que retorcía mi estómago. Jake me siguió cautelosamente, su linterna cortaba finos haces a través de la nieve que caía. Susurró que sentía lo mismo, los vellos de sus brazos se erizaban mientras miraba los rincones oscuros. Nos acercamos al árbol, los adornos brillaban extrañamente bajo la luz, y creí ver movimiento entre las ramas. La sombra se movió, casi humana, pero antes de que pudiera enfocarla, se desvaneció como humo en el viento. Me quedé inmóvil, agarrando el brazo de Jake, insegura de si lo que había visto era real o imaginado. El aire estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del viento entre las agujas de pino. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que las huellas no terminaban en el árbol. Desaparecían justo debajo de él. Era como si lo que sea que las había dejado estuviera allí, perfectamente inmóvil, oculto a la vista pero observándonos. Dudamos, sin saber qué hacer, pero el frío parecía empujarnos. Noté que un pequeño adorno se había movido, colgando más bajo de lo normal, y el reflejo en él parecía el de alguien agachado detrás del árbol. Jake susurró, «Está justo ahí». Pero cuando volví a mirar, no se veía nada. La tensión crecía, sofocante en su silencio, haciendo que cada crujido de la nieve sonara atronador. Dudé en llamar a mis padres, pero el miedo me ahogó la voz. Las luces del árbol parpadearon por un breve momento, y pude jurar que un rostro apareció en el resplandor, pálido, inmóvil, mirándome fijamente. Mi mente se aceleró, tratando de racionalizarlo, pero nada tenía sentido. Era lo suficientemente real como para que pudiera sentir la presencia, pesada y silenciosa, presionando los límites de mi percepción. Quería correr, huir de vuelta a la calidez y las risas de la sala, pero mis pies se negaron a obedecer. Jake me dio un codazo, igual de paralizado, y la nieve a nuestro alrededor pareció oscurecerse, sombras que se alargaban de forma antinatural. Una rama se movió ligeramente, como si alguien se asomara para mirarnos, y sentí un frío pavor oprimirme el pecho. La casa, tan familiar hacía unos momentos, ahora se sentía distante, insegura, casi ajena. Un crujido repentino de una rama nos hizo saltar a ambos, girándonos hacia el patio, pero el espacio más allá del árbol permaneció vacío. Las huellas habían desaparecido, reemplazadas por un manto liso de nieve intacta, dejando solo la sensación opresiva de ser observados. Se me apretó la garganta y susurré el nombre de Jake, pero incluso él parecía inseguro de haberme oído. El calor de la casa era solo un recuerdo ahora, distante e inalcanzable en la noche. Me acerqué al árbol, mi respiración superficial, extendiendo la mano para tocar un adorno, esperando que revelara algo. Mientras rozaba el frío cristal, la sombra se movió de nuevo, justo fuera de mi alcance, como si me estuviera provocando en silencio. Jake me agarró la manga, instándome a retroceder, y me di cuenta de que la presencia estaba más cerca que nunca. La nieve bajo nosotros parecía pulsar, un ritmo antinatural que me erizó la piel. Con el corazón martillando, finalmente corrí, arrastrando a Jake conmigo de vuelta hacia la casa. Las luces parpadearon una vez más y pude jurar que una figura se escabulló justo más allá de las ventanas, desapareciendo antes de que alguien más pudiera verla. A salvo adentro, cerré la puerta de golpe, apoyándome en ella, temblando. Las risas y el calor de la sala se sentían distantes, reemplazados por una persistente sensación de que algo nos había seguido, observando en silencio desde el árbol. Intentamos calmarnos, diciéndonos que era solo nuestra imaginación. Se suponía que la calidez de la casa era reconfortante, pero se sentía hueca, frágil contra el pavor que se cernía en los rincones. Cada vez que miraba hacia el árbol, creía ver un ligero movimiento, una sombra que no encajaba. Jake se negaba a hablar, con los ojos fijos, reconociendo en silencio que algo andaba mal. Mamá preguntó si queríamos más chocolate, rompiendo el tenso silencio, pero apenas la oí. Mi mirada seguía yendo hacia el rincón, donde los adornos brillaban como ojos en la penumbra. Podía sentir la presencia apretando su agarre, presionando el borde de la realidad, haciendo que mi estómago se retorciera. Cada risa de mi familia sonaba distante, casi distorsionada, como si perteneciera a otro mundo. Finalmente, le susurré a Jake que deberíamos revisar el árbol una vez más. Él asintió lentamente, y juntos nos acercamos,
cada paso pesado y deliberado. Los adornos no reflejaron nada al principio, luego, lentamente, una figura pálida comenzó a aparecer detrás de las ramas. Era débil, casi confundiéndose con las sombras, pero yo sabía que estaba allí, esperando, silenciosa y paciente. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, mientras la figura permanecía perfectamente quieta, observándonos. El latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, ahogando el suave parloteo de mi familia de fondo. La mano de Jake tembló ligeramente mientras la señalaba, susurrando que él también podía verla. Cada instinto nos gritaba que corriéramos, sin embargo, el miedo nos arraigó al suelo, nuestros ojos fijos en la presencia oculta. Las luces del árbol parpadearon rápidamente, y la sombra se inclinó ligeramente, lo suficiente para revelar un rostro pálido y sin emociones. Desapareció casi al instante, dejando solo el espacio vacío y el eco de nuestra propia respiración agitada. Se me apretó la garganta, y me di cuenta de que la figura nos había estado observando durante toda la noche, oculta a plena vista. Era demasiado deliberada para ser aleatoria, pero lo suficientemente sutil como para que nadie más la hubiera notado. El resto de la familia nos llamó para el postre, ajenos a lo que habíamos visto. Forcé una sonrisa, tratando de actuar normal, pero el peso del encuentro se asentó como una piedra en mi pecho. Cada risa y tintineo de cubiertos me sobresaltaba, mi mente girando con lo que acababa de suceder. Jake seguía mirando nerviosamente hacia el árbol, con los ojos muy abiertos, asintiendo en silencio que algo había estado allí. Después de la cena, la nieve empezó a caer con más fuerza afuera, cubriendo el patio con espesas capas. No podía sacudirme la sensación de que la figura nos había seguido adentro, o al menos había observado cada movimiento. Los adornos brillaban, y por un instante fugaz creí ver una mano que se extendía desde detrás de las ramas. Luego desapareció de nuevo, dejándome cuestionando qué era real y qué imaginado. Finalmente, nos retiramos al sofá de la sala, tratando de convencernos de que todo había terminado. Pero incluso mientras estábamos sentados, sorbiendo chocolate caliente, la presencia persistía, un peso silencioso que oprimía el fondo de mi mente. Todavía podía sentir su mirada sobre nosotros, paciente e inquebrantable, oculta entre las luces parpadeantes. Esa Navidad, el calor de la familia no pudo borrar la fría certeza de que alguien había estado detrás del árbol, observándonos a todos.